Este trimestre, lo que a mí me toca dar, la materia con la que los voy a acompañar, es con diseño de experimentos. Entonces, en esta materia vamos a ir revisando, sé que ya lo revisaron seguramente en algunas otras materias, cómo se van construyendo los diferentes instrumentos, diseños. Entonces, lo que yo les voy a proponer para esta clase es que vayamos haciendo la teoría, que vayamos revisando la parte teórica, pero que vayamos analizando ejemplos de artículos, que vayamos haciendo revisiones estructuradas y a la par que vayamos haciendo también la parte de estadística. Entonces, cómo al final se hacen los diferentes diseños estadísticos de acuerdo al diseño del estudio. Creo que esto nos va a permitir entender no solo la metodología, sino el poder tener más elementos para responder la pregunta a partir de la estadística. Entonces, esa va a ser más o menos la dinámica que vamos a seguir. Entonces, vamos a revisar los diferentes ensayos clínicos, tipos de aleatorización, los diseños factoriales. Vamos a revisar las cohortes y dentro de la parte de estadística que vamos a revisar, vamos a dar un repaso a los modelos multivariados, a regresión lineal, regresión logística y a los análisis de supervivencia para los estudios longitudinales. Otra parte que va a ser también muy importante es el manejo de los datos perdidos. Ahorita por eso les preguntaba en qué van de los proyectos. Para los que ya empezaron a hacer la captura de los datos, seguramente encontraron que no todos los datos son perfectos, que hay información que falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información faltante? ¿Quién ya empezó a hacer la recolección? ¿Nancy? No, Ivonne, no estoy muy lejos de eso. Yo apenas, apenas terminé de redactar el protocolo como tal, entonces Ajá. estoy esperando la autorización de mi tutor para poderlo someter a los comités. Entonces yo creo que la recolección la veré tal vez hasta el próximo trimestre. Ok, bueno, tal vez entonces, ¿alguien más empezó ya a hacer su recolección? ¿Eduardo? Sí, ya llevamos 3 pacientes nada más. Ok. O sea, que hemos hecho lo de la ablación. ¿Y has tenido oportunidad de revisar los expedientes? Sí, ¿Y sí. cómo has encontrado los expedientes? Pues hay detalles que faltan, porque, o sea, por ejemplo, alguna medición de troponina o algunos laboratorios basales que luego no piden. O sea, piden luego pruebas de funcionamiento tiroideo, pero no piden una CPK. Entonces, pues simplemente ya no la puedes correr después del procedimiento, o sea, quieres una basal. Entonces sí me he encontrado sobre todo con laboratorios, no tanto de historia clínica ni mediciones de estudios, ecocardiogramas, sino laboratorios. Ok. Esto es importante porque ¿tienen idea de qué hacer con estos datos que están faltantes? ¿Van a incluir esos pacientes? Se tienen que censurar, ¿no? No, si son menos del 10%, entonces los sustituimos con la media. Y si rebasan no me acuerdo si el 10 o el 20, entonces hacemos, no me sé la metodología, pero se llama algo de datos perdidos, ¿no? Tratar datos perdidos o algo así. Y pero platicamos en alguna clase que no sería bueno eliminarlos, sino más bien explicar qué pasó con esos pacientes, por qué no tenemos esos datos y dar los resultados de esos pacientes. Así es. Entonces, lo que hacemos, estos datos son datos perdidos y lo que hacemos es imputarlos. Entonces, hay dos condiciones que no vamos a poder imputar o sustituir y tienen que ver con la maniobra y el desenlace. O como lo dijo Nancy, cuando los datos perdidos rebasen más del 20%, aquí pueden ser más conservadores y decir que solo van a sustituir hasta el 10%.
Lo permitido, lo máximo permitido es hasta el 20%. Y aquí dependerá del tipo de variable, la manera en cómo van a sustituir. Pueden sustituir por la media si la variable es cuantitativa y tiene distribución normal, pero si tiene libre distribución tendrían que sustituir por la mediana, o si es una variable cualitativa, por la moda. Entonces hay diferentes métodos y esto les va a ser de suma importancia cuando estén ya haciendo el proceso de recolección de datos. Entonces, también es uno de los temas que vamos a revisar. Y dentro de la parte de estadística también vamos a revisar las curvas de supervivencia, los modelos de riesgos proporcionales de Cox para aquellos que tienen como variable una variable de tiempo al desarrollo de un desenlace, que no necesariamente sea mortalidad, bueno, pues les serán de utilidad las curvas de supervivencia. También vamos a ver un modelo de ANCOVA y vamos a ver qué pasa con los diseños de prueba diagnóstica y toda la estadística que estos estudios requieren. Entonces, esto es lo que vamos a revisar a lo largo del trimestre. ¿Cómo les voy a evaluar? 20% va a ser sus tareas, 20% participación, y por ahí a mediados del trimestre les voy a dejar algún proyecto que integre lo que hemos visto a lo largo del curso, que seguramente será un diseño para alguna pregunta de investigación y que a partir de una base de datos, pues ustedes hagan los cuadros de resultados. Y su proyecto final, que será 40%. Entonces, todo esto tiene que ser práctico. Para que ustedes lo lleven a la práctica, pues necesitan haber ya entendido algunos conceptos. Entonces, más que evaluarles memoria, pues me interesa más qué tanto pueden integrar esos conocimientos y que los lleven a la práctica. ¿Dudas, comentarios, quejas o sugerencias hasta aquí? Ninguna, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a seguir trabajando en el mismo Classroom. Vamos a ir para que ustedes tengan a la mano sus diferentes actividades. Entonces, en esta clase de encuadre, para ir calentando motores, vamos a revisar un artículo. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlo. Es el artículo que les mandé primero de Favipiravir. Sí. ¿Sí? Ok, lo vamos a ir ahorita analizando entre todos. Y bueno, otra vez estamos con el repunte de casos de COVID-19 ante la cuarta ola, y a lo largo de esta pandemia pues se han ido descartando diferentes medicamentos que se utilizaban al inicio de la pandemia, ¿no? Todavía en la segunda ola, en la tercera ola, todavía se prescribía ivermectina, acitromicina, zinc, vitamina D, probablemente algunos se siguen utilizando, y el fármaco que vamos a revisar ahorita es Favipiravir. Entonces, vamos a ir revisando cada una de las partes del artículo y vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre diferentes conceptos, algunos errores que se encontraron en el artículo, y todo esto nos va a ir ayudando a repasar. Okay. Vamos a empezar por el título. De acuerdo al título, eficacia de Favipiravir para el tratamiento de COVID-19. Es un ensayo clínico multicéntrico. ¿Quién empieza? Estado basal, maniobra, desenlace, ¿y qué nos dice el título? El estado basal es pacientes con COVID. Ok. La maniobra es el medicamento, el Favipiravir. Bueno, y el título no dice el desenlace, pero pues aparentemente eficacia sería mortalidad, o sea, prevención de mortalidad o disminución de mortalidad y días de estancia hospitalaria y así. Ok, algún desenlace clínicamente importante. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Ahora, Daniel,
Cuando nos hablan de eficacia, ya nos dijiste que el tratamiento, el activo es favipiravir. ¿Cuál es el medicamento control? De acuerdo al título. Aquí no ponen cuál sería el medicamento control. O sea, en el título. Ok. No lo especifican. Ya en el manuscrito, pues sí, ahí explican qué es la cloroquina. Ok. Perfecto. Ahora, ¿notan algún error, alguna sugerencia, algo que ustedes le hubieran cambiado al título? Pues aquí tal vez habría valido la pena poner que lo compararon con cloroquina, ¿no? Ok. O sea, idealmente debió haber sido comparado contra placebo, pero lo hicieron contra cloroquina. Ok. Justo a eso iba. Cuando utilizamos la palabra eficacia, ¿cuál es el comparador? Al placebo. Placebo. Entonces, aquí, de acuerdo al título, sería favipiravir y el comparador sería placebo. Entonces, el primer error que se identifica en este artículo es que no coincide el título con la metodología. ¿Cuál sería el término si no es eficacia? Si se está comparando contra el medicamento, contra algún gol estándar o el mejor tratamiento disponible o tratamiento habitual. ¿Equivalencia? ¿Eficiencia? Superioridad ¿Verdad? o si es inferior o si es superior, ¿no? A veces así es como se compara. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro título? En una palabra. ¿Eficiencia? Efectividad. Por ahí va. Entonces, es efectividad cuando se compara el medicamento, el nuevo medicamento contra algún otro estándar. Entonces, es efectividad. Ahora, ¿es suficiente con que nos mencionen o que entendamos que el estado basal son pacientes con COVID-19? ¿Podríamos utilizar este Podría medicamento? especificarse, Ajá, sí, Dulce, adelante. pero podría especificarse si tienen neumonía o la gravedad de la infección, ¿no? Claro, este medicamento seguramente tendrá un diferente efecto si se trata de casos leves o moderados a si lo utilizáramos en pacientes que están intubados, que requieren ventilación mecánica o que tienen formas severas de la enfermedad. Todo esto tiene una implicación. Si ustedes quisieran valorar si este tratamiento lo pueden utilizar en sus pacientes, bueno, pues tendrían que considerar estos aspectos. Ahora, vamos a ver si en el resumen nos dan más información para que podamos construir el diseño arquitectónico. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Benigno. Ok, sí. Dice, no existen agentes antivirales específicos o drogas antivirales específicas que se hayan aprobado para el tratamiento del COVID-19. Este estudio procurará evaluar la eficacia del favipiravir en el tratamiento del COVID-19. Este es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, que incluyó 96 pacientes con COVID-19 que fueron aleatorizados a recibir cloroquina en un grupo o favipiravir en el otro. Ninguno de estos pacientes en el grupo de favipiravir necesitaban ventilación mecánica. Bueno, estos ya son los resultados. Ninguno de los pacientes en el grupo de favipiravir necesitaron ventilación mecánica con una P no estadísticamente, bueno, de 0.129. Un paciente, 2.3% en el grupo de favipiravir y 2 pacientes, 4.2% en el grupo con cloroquina, murieron. P de 1.0. Favipiravir es una droga prometedora para el tratamiento, bueno, para disminuir la estancia hospitalaria de pacientes con COVID-19 y la necesidad de ventilación mecánica. Ok. ¿El resumen nos da alguna otra información que no nos da el título? Sí. Bueno, se comparó con la cloroquina. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál es el desenlace? Disminuir las
ventilación mecánica y la estancia hospitalaria, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la conclusión? Que es una droga prometedora Que para disminuir disminuye. la hospitalización, o el tiempo hospitalario y la ventilación mecánica, la necesidad de ventilación mecánica. Ok. Entonces, ¿cuál fue el desenlace? Ya hay Nada. 3. Hospitalización y muerte o hospitalización y necesidad de ventilación mecánica. Ok. Mortalidad, necesidad de ventilación mecánica, pero al final ellos concluyen hablando sobre el posible efecto en la disminución de la estancia hospitalaria. Sin embargo, esa conclusión no está soportada en los resultados, o no sé cuál es su opinión. Sí, de Exacto, acuerdo. no hay- En el resumen no lo ponen. Claro, en el resumen no lo ponen. Entonces, a partir de los resultados es que nosotros elaboramos una conclusión. Aquí no está. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de este artículo. Para empezar, es un estudio multicéntrico, aleatorizado y que incluyó 96 pacientes. Para incluir solo 96 pacientes en un cálculo de tamaño de muestra, ¿de cuánto esperaríamos que fuera el tamaño del efecto? O sea, muy grande, ¿no? Para poder ver la diferencia con solo 96 pacientes. Ok, ahora, ¿qué pasa? Aquí siempre es importante llevar un orden y ser obsesivos. En investigación tienen que ser obsesivos y el orden es importante. Si ustedes mencionan primero la mortalidad, bueno, pues asumimos que ese es el desenlace principal. Si en segundo lugar ponen ventilación mecánica, bueno, pues asumimos que ese es un desenlace secundario, pero todo tiene que ir siendo consistente entre todos los apartados. Entonces, lo primero que llama la atención es la cantidad de pacientes, 96 pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el tamaño del efecto? Ningún paciente que estaba en el grupo de favipiravir requirió ventilación mecánica. Un paciente, bueno, 2.3% de mortalidad en favipiravir comparado con 4.2 en cloroquina. ¿De cuánto es el tamaño del efecto? 1.9. Ok, 1.9. ¿De cuánto sería el tamaño de muestra que yo necesitaría si quisiera evaluar esa diferencia y trabajar con el desenlace de mortalidad? ¿96 pacientes serían suficientes? No. No. Ahora, puede ser, ¿cuál es el error que se presenta cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño? Que un resultado que no sea estadísticamente significativo, mejor dicho, que un resultado que sea estadísticamente significativo no salga estadísticamente significativo porque le faltó tamaño de muestra. Claro, entonces, Error tipo 2, ¿no? exacto, un error tipo 2. Sin embargo, ¿creen ustedes que ese sea el problema con este artículo? Bueno, 2.3, ya nos dijeron, el tamaño del efecto es de 1.9%. Podría ser, yo diría, bueno, sí, podría ser poder estadístico si mi diferencia fuera clínicamente importante, pero es una diferencia de 1.9%. ¿Qué opinan ustedes? No, clínicamente no es nada. Por supuesto. Entonces, vamos a ver cómo cuántos pacientes necesitaríamos para una diferencia de 2%. ¿Como 1000? Vamos a hacer el ejercicio. Hay un artículo que más o menos tiene esta diferencia. Es el de rosuvastatina, el de Júpiter. Entonces, ¿cuántos pacientes se incluyeron? Un montón de pacientes. Vamos a ver ahorita cuántos pacientes necesitaríamos. Pero aquí es importante considerar lo que dijo Efraín. ¿Es necesario o es suficiente una diferencia de 1.9%?
pues clínicamente podría no ser significativa. Tendríamos que contemplar eventos adversos, qué tan fácil es la prescripción, el costo del medicamento. Y bueno, pues hay otras opciones que han tenido eventos favorables o un efecto favorable, que no son tan caras como el uso de esteroides, pero bueno, solo en los pacientes severos. Entonces, vamos a hacer el cálculo de tamaño de muestra. Por ahí dijeron que, ¿cuántos pacientes? ¿1000? ¿Quién da más? ¿Serán suficientes? 1900. A ver, vamos a ver. ¿Quién da más? Entonces, aquí, expuestos, porcentaje de no expuestos positivos. Con una diferencia del 6%. ¿Cuánto lo dejamos? Lo redondeamos a 2%. Una mortalidad de, vamos a dejarle 4. Y expuestos positivos, 2%, que sea un tamaño del efecto de 2%. Vean cuántos pacientes necesitaríamos para este tamaño del efecto. ¿Qué opinan? Así les faltó. Ok. Les faltó para ese desenlace, que pareciera que es el principal, ¿no? Bueno, ahí de pronto están mezclando los desenlaces, de pronto aparece primero ventilación mecánica, después mortalidad, pero para este desenlace de esta diferencia serían 2,480 participantes, más las pérdidas, bueno, podríamos dejar más, unos 2,600 participantes. Eduardo. Sí, Ivonne, pues lo que pasa es que aquí en el estudio, en el artículo, ponen que el cálculo del tamaño de la muestra está fundamentado en un estudio que demostró que la terapia antiviral con favipiravir o disminuyó el tiempo de depuración viral de 11 a 4 días en un 63%. Entonces hacen un cálculo de muestra a partir de un ensayo que no tiene nada que ver con su hipótesis, ¿no? Por supuesto. Vamos a esa parte. Entonces, 2,600 participantes, pues sus 96 participantes se quedan muy por debajo. Entonces, vamos a esta parte que comenta Eduardo. Entonces, son 96 participantes. Entonces, de inicio, cuando ustedes están analizando un tamaño de muestra de 100 participantes, pues esperarían un tamaño del efecto impresionante. Cosa que no sucede cuando analizamos ya los resultados. Y la diferencia en tamaño del efecto de 2%, cercana al 2%. Entonces, eso no sucede aquí. Y tampoco podríamos decir que es poder estadístico, porque la diferencia clínicamente no es importante. Ahora, lo que nos comenta Eduardo es justo esto. Si analizáramos solo este párrafo, el tamaño del efecto se basó en este artículo que mostró una diferencia del tamaño del efecto de 63%, pero el desenlace que ellos evaluaron en esta parte fue aclaramiento viral. ¿Qué opinan de esta parte? Nancy, ¿qué te parece? La congruencia entre los resultados. Claro, es justo lo que menciona Eduardo, ¿no? No hay es totalmente diferente. O sea, ellos en el estudio que están citando están viendo algo que es diferente y que posiblemente podría pasar incluso cuando el paciente esté fuera, ¿no? O sea, entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención y que más adelante creo o antes fundamentan esta parte es que no tienen como mucha información. Incluso es en la discusión donde mencionan que su trabajo está soportado por 3 reportes de caso anteriores, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo con los reportes de caso. Hay alguno que utiliza este fármaco y otro, algunos que miden otras cosas o que reportan otras cosas,
y que finalmente no mencionan tampoco el caso completo, ¿no? O sea, tampoco nos dan ahí un panorama de cuáles eran las condiciones de los pacientes en esos 3 casos. Me llamó mucho la atención porque cuando estaba haciendo el protocolo de estomas, que tuve que cambiar, ¿no? Pero cuando lo estaba haciendo, el primer tema que elegí justo era así, justo no tenía como yo mayor soporte y había muchos reportes de caso de ese tema, pero creo que, bueno, lo que yo me di cuenta es que habría que ver que los reportes de caso tengan exactamente el mismo desenlace o estén aplicando el tratamiento para el desenlace que yo estoy buscando. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí tendríamos que haber, antes de lanzar este ensayo, haber generado otro tipo de evidencia, ¿no? Y me llamó mucho la atención, que no sé si sea en este punto que debemos de verlo, pero yo no entendí, ahora que pasaste a la metodología, yo no entendí muy bien porque al inicio en la metodología mencionan que es un fase 1, fase 2. Entonces, la verdad, no le entendí. O sea, no entendí por qué estaban mencionando eso, porque justo como decías en el título, ¿no? No es la palabra eficacia, eso me hizo mucho ruido porque dije, fui a los apuntes y dije justo, bueno, eficacia es contra placebo y entonces vemos ahí la farmacocinética, farmacodinamia y entonces son grupos chiquitos, pero ya cuando lo empecé a leer dije, pues como que no me suena fase 1 y fase 2, eso me confundió muchísimo. Claro. Todo tiene que llevar congruencia. Congruencia con el objetivo principal, debe combinar el objetivo con la hipótesis, con cálculo de tamaño de muestra. Los desenlaces deben ir en el mismo sentido. Nosotros clínicos diríamos que los desenlaces de interés serían desenlaces clínicamente relevantes. Entonces, esto es un punto en contra de este artículo, que tiene que ser cuestionable, pero que también nos puede pasar a nosotros de pronto. Daniel. Otro error es que aquí utilizan una proporción cuando es es una comparación de medias. O sea, están comparando 11 días contra 4 días y lo ponen ahí como 63% y con eso hacen el cálculo de la muestra. Perfecto. Que no tiene nada que ver. Entonces, hasta aquí, hasta este momento del artículo, nosotros no habíamos escuchado la variable de aclaramiento viral. Habíamos visto en su conclusión una variable de tiempo, una variable cuantitativa, pero son los días de estancia intrahospitalaria, que de ninguna manera son sinónimo de aclaramiento viral. Sí, aquí por supuesto da la impresión de que están haciendo una diferencia de proporciones, cuando en realidad lo que necesitaríamos es también conocer la desviación estándar. Y esto estaría de más, sería un cálculo de tamaño de muestra por diferencia de medias, dado que es una variable cuantitativa. Entonces, ya están viendo ustedes que hasta aquí, pues estas partes no están siendo congruentes. Más adelante les voy a mostrar, hay un metaanálisis que toma en cuenta este artículo. Entonces, imagínense con los errores que hemos encontrado hasta el momento y ahora utilizado para una revisión sistemática con metaanálisis. Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan tomando en cuenta. ¿Qué haríamos? ¿Qué habrían hecho ustedes? A lo mejor alguien se hubiera acercado con ustedes porque están haciendo la maestría, porque les gusta la investigación, porque tienen dudas respecto al efecto de este medicamento. ¿Cómo hubieran ajustado esta información que se tiene disponible para elaborar un proyecto? Pues tal vez si no hay información específicamente con este fármaco para COVID, podríamos basarnos en la mortalidad, si era su objetivo primario, de otros fármacos similares en COVID o de este fármaco para otras infecciones virales, para hacer ese cálculo. Claro. Ahí, como dice Ana Karen, se utiliza también o se utilizó
para otras enfermedades virales como influenza. Podría ser. Y la otra es que hubieran elegido tal vez otro desenlace. Fabián, adelante. Sí, revisando un poquito los estudios previos que ellos citan, la verdad es que no hay información suficiente para hacer el fase 3. Yo, si tuviera el dinero, y no fuera tanto el problema, digo, los pacientes sí hay, ¿no? Sí hay un montón de pacientes COVID ahora, entonces me llama la atención que solo hayan sido 96 pacientes. Eso es seguramente por cuestión de dinero. Entonces, si hubiera hecho yo un fase 2 y hubiera hecho un fase 2 de estos tipo A de solo un brazo para evaluar no la dosis, sino la seguridad en los pacientes, y le hubieran puesto un objetivo como objetivo secundario, evaluar el tiempo de aclaramiento, el tiempo de hospitalización, el porcentaje de complicaciones y el porcentaje de defunciones. Y eso me hubiera dado información suficiente para poder entonces considerar una hipótesis para un fase 3. Por supuesto. Y ustedes tienen que ser muy claros y de hablar de cuál es el objetivo primario y cuáles son objetivos secundarios o desenlaces exploratorios. De ninguna manera mostrarlo como un desenlace principal cuando no lo es o cuando no se tiene la información suficiente. Ahora, vamos a regresarnos a la introducción. Vamos a ver si la introducción o su justificación nos convence, nos dice por qué tendríamos que evaluar favipiravir dentro de las otras opciones posibles, por qué enfocarnos a este medicamento y por qué cloroquina. ¿Quién empieza? ¿Fabián? ¿Fabián? ¿No? Ay, perdón. Es que tengo problemas con el internet. No, sí. ¿Lo leo, doctora? Adelante, sí. COVID-19 ha llegado a una gran crisis económica y de salud en todo el mundo, con más de 27 millones de personas que han contraído, la enfermedad y más de 800,000 muertes. No se han aprobado medicamentos antivirales específicos para el tratamiento de COVID-19. La FDA otorgó una aprobación de emergencia para permitir que los hospitales usen cloroquina, hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19 y estos medicamentos se han utilizado como estándar de atención en algunos países. Sin embargo, quedan muchas preguntas sobre la eficacia de la cloroquina y el tratamiento de COVID-19. Se ha sugerido que se reutilicen otros medicamentos antivirales para el tratamiento de COVID-19, como el interferón alfa, lopinavir, ritonavir, ribavirina y remdesivir. Algunos ensayos clínicos que concentran en ARN viral, inhibidores de RNA polimerasa, han sido registrados iniciados. Favipiravir es un análogo de purina y potente inhibidor de la RNA polimerasa que ha sido aprobado para el uso de influenza, para el tratamiento de influenza y también está considerado para el tratamiento de COVID-19. Favipiravir actúa como un análogo de purina y se incorpora en el lugar de guanina o adenina y por lo tanto inhibe la replicación viral. Se ha utilizado para el tratamiento de algunas infecciones potencialmente mortales como el ébola, la fiebre de Lassa y la rabia. Y su utilidad terapéutica se ha establecido en estas enfermedades. Datos sobre la eficacia de favipiravir en el tratamiento de COVID-19 son muy escasos. Por lo tanto, el objetivo del estudio es evaluar la eficacia de favipiravir en el tratamiento de COVID-19. Muchas gracias, Efraín. ¿Qué opinas respecto a la justificación? ¿A ti te convenció de por qué comparar estos dos medicamentos específicamente? Pues realmente no, por varias cosas, porque digo, históricamente ya sabemos que la cloroquina y la hidroxicloroquina, aunque se dio su uso emergente, realmente ya hay estudios que dicen que no tienen ventaja. Entonces,
pues incluso hasta éticamente darle cloroquina o hidroxicloroquina a un paciente ya no es éticamente correcto, porque ya sabemos que no. Y en segundo punto, si son inhibidores de la RNA polimerasa, que ya se han probado previamente otros, y ellos los mencionan, y no ha habido ningún beneficio demostrado, pues porque también siendo un medicamento con el mismo mecanismo de acción, tampoco o sea, porque sí funcionaría, entonces tampoco habría una justificación, por lo menos una viabilidad biológica como para pensar que sí funcione. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más opinan de esta justificación? Fabián, adelante. Usa la vieja estrategia del reposicionamiento de medicamentos, ¿no? Que se conoce desde hace más de 50 años. La verdad es que yo incluso hubiera quitado lo de la cloroquina, porque está publicado esto a principios del 2021, creo, o sea, todavía no había claro que no servía, pero tampoco había evidencia de que funcionara, entonces mejor no lo menciono, porque finalmente no hay tratamiento estándar. Y lo pudieron haber puesto como no hay tratamiento estándar, voy directamente a buscar otras opciones, y entre estas opciones serían otros medicamentos antivirales. Pero sí faltan los datos no solo de la plausibilidad biológica, sino de los datos que ellos mismos están mencionando en los métodos, de que se ha probado y que supuestamente disminuye la replicación viral. Claro. Y entonces eso podría justificar que no solo tiene plausibilidad biológica, sino que además tiene información farmacocinética y farmacodinámica que dice que tiene algún efecto sobre el paciente y sobre la carga viral, y entonces habría que probarlos en pacientes con la enfermedad. Creo que todos esos datos no están en la introducción, y, y le dan muchas vueltas a esto del mecanismo de acción. Claro. Bien, Fabián. Ana Karen. Sí, nada más como para complementar lo que estaba diciendo Fabián. Incluso me parece que hubiera sido más fácil para ellos poder demostrar alguna ventaja comparando con el placebo, digo, considerando que en ese momento no era estándar la cloroquina, pues hacerlo con placebo incluso o con el tratamiento estándar que nada más sea sintomático, tal vez hubiera sido más sencillo para ellos encontrar alguna ventaja, pero pues digo, no fue un buen comparador la cloroquina. Claro. Bueno, seguramente en las clases de Juan, cuando están revisando su justificación, por lo menos debe haber 3 elementos: relevancia del estado basal, maniobra y desenlace. Relevancia del estado basal. Aquí en ningún momento mencionan o qué tanto los pacientes con sus criterios de inclusión progresan a un desenlace de interés, como mortalidad o ventilación mecánica. Esa sería la primera parte. Después, ya lo dijeron ustedes, ellos mismos están diciendo que hay cloroquina e hidroxicloroquina. ¿Por qué cloroquina? ¿Por qué no hidroxicloroquina? ¿Qué ventaja ofrece? ¿Es solo porque es el medicamento más utilizado? ¿Hay quejas o preocupación sobre su seguridad? ¿Es un medicamento costo efectivo? ¿Es fácilmente accesible? ¿Por qué ese? No nos queda claro, nunca lo mencionan. Después, bueno, ya lo dijo Efraín, hay otros medicamentos antivirales con mecanismos de acción similares. ¿No han funcionado o han funcionado? ¿Y qué ventaja ofrece favipiravir? Tampoco lo mencionan. ¿O a ustedes les quedó claro por qué favipiravir? ¿O es más barato? ¿Qué pasa? Para empezar, con favipiravir es un medicamento que aún no es accesible, y la prescripción es sumamente complicada. Las dosis son, el primer día son 1,800 y 1,600 cada 12 horas. Las tabletas vienen de 200 miligramos. ¿Qué opinan en cuanto a la facilidad de la prescripción? 9 tabletas, 8 tabletas cada 12 horas. ¿Creen que sea una prescripción sencilla para el paciente? No, si batallamos con que se tomen una, ahora 9. Por supuesto. Mejor se lo ponemos en infusión. Sería más sencillo. Entonces ustedes tendrían que estar vigilando el tratamiento. Entonces, estos puntos no. Entonces, al no aclararse, pues a mí no me queda claro qué beneficio pudiera tener favipiravir.
Si no se tiene información en COVID-19, probablemente se tenga en influenza. Pudieron haber utilizado esos resultados. Y la preocupación más importante al inicio del uso de cloroquina o de hidroxicloroquina era la seguridad. Tampoco se menciona. Y si de inicio es lo que nos está preocupando, ¿por qué lo utilizan como comparador? Esta parte no queda clara. Hay estos elementos que ustedes señalaron ya son muy importantes y todo proyecto debe incluirlo. Cuando estamos analizando algún otro proyecto que no es nuestro, pues a veces resulta más sencillo encontrar estos errores. Pero esto, pues ahora aplíquenlo a sus proyectos. Y también les faltan números, faltan los datos crudos. Necesitamos saber con números qué tanto funcionan o qué tanto no funcionan los fármacos. Eso no está por ninguna parte de la introducción. Ahora, vamos a la metodología. Primero, bueno, el estudio lo sometieron a su comité de investigación, lo registraron en Clinical Trials y es un estudio fase 2, fase 3, que ya vimos que no nos queda claro y no coincide. Ahora, vamos a los criterios de inclusión. ¿Qué opinan de estos criterios de inclusión? Pacientes de 18 a 80 años con diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2. ¿Cómo hicieron el diagnóstico? No dicen. Ok. Puede ser que haya sido prueba de antígenos algunos pacientes, puede que se haya hecho PCR, no queda claro, no está especificado. Pacientes con enfermedad, con síntomas leves o moderados y que fueron hospitalizados 3 días después del inicio de los síntomas. Estuvieron de acuerdo con participar y firmaron el consentimiento informado. ¿Estos criterios diagnósticos son suficientes? ¿Esta demarcación diagnóstica que ellos hacen es suficiente? No describen tampoco cuáles son síntomas leves a moderados. Por supuesto, no está especificado si utilizaron alguna escala, en qué parámetros clínicos ellos se enfocaron, si consideraron la saturación, algún cambio tomográfico, alguna clasificación de severidad con alguna escala como Wick-SOFA, no sé, no lo menciona. Ahora, ¿qué opinan de los criterios de no inclusión? Alergia, contraindicación para el medicamento, mujeres embarazadas en periodo de lactancia, pacientes con problemas cardíacos, falla renal o hepática o alguna otra falla orgánica. ¿Qué opinan? ¿Es suficiente? No creo que sea eso. O sea, falta decir específicamente todas las características, por ejemplo, los problemas cardíacos o qué tanto consideran falla renal. Pero lo más importante es que eliminando o excluyendo a estos pacientes, pues son los pacientes que tienen más alto riesgo de terminar o con ventilación mecánica o muertos por COVID, ¿no? Entonces estás ya teniendo un sesgo de selección, poniendo solamente a pacientes con enfermedad leve y sin factores de riesgo, ¿no? Por supuesto. Entonces, aparte, que enfermedad cardíaca, pues puede ser lo que sea. No están hablando a lo mejor específicamente de pacientes con alguna condición que alarga el QT. Ahora, falla cardíaca, falla renal y hepática. ¿Alguien podría decirme a qué se refiere con falla renal o hepática? Si esto incluye pacientes a lo mejor con cirrosis hepática o pacientes que tienen simplemente por COVID una elevación de transaminasas. ¿Esto es suficiente? No lo especifican. Claro. Benigno. Hola, doctora. Oye, una pregunta, pero por ejemplo, cuando está aquí en el resumen que publican o en el estudio que publican, nada más así, pero en el extendido ya ve que siempre están los materiales suplementarios y ahí muchas veces sí describen todo esto. ¿Se puede hacer así? Sí.
Aquí no está. Ya. Pero sí, ahí ustedes pueden especificar todos los criterios. Entonces, por ejemplo, ¿es falla renal o hepática? Aquí tendrían que especificar qué consideraron. Consideraron la elevación de transaminasas. Hay algunos artículos donde excluyen a los pacientes con una elevación más de más de 5 veces por arriba de lo normal en transaminasas. Pues aquí no se especifica, no sabemos qué de la falla renal, en qué etapa, tasa de filtrado glomerular de cuánto, en etapa de diálisis, prediálisis. Entonces, esta parte no queda clara, pero siempre se tiene que ser lo más específico posible. Dulce, adelante. Sí, doctora, gracias. Una pregunta. Me ha tocado ver artículos que no en la parte de suplementos, sino en la tabla de características basales de los pacientes, ahí desglosan eso. ¿Se vale o hay que escribirlo en el texto como Lo pueden, tienes razón, Dulce. Algunos lo ponen en la parte en la tabla 1, o más bien en el gráfico 1, donde hacen la selección de participantes. Pero tiene que estar descrito en alguna manera, ya sea en los suplementos, si aquí por cuestión de espacio no alcanza, en alguna parte del artículo tiene que estar especificado. Pero sí, Dulce, tienes razón. Ahora, Eduardo Eduardo, que tiene el ensayo clínico. Nos comentaste al inicio de la clase que hasta el momento has incluido 3 participantes. ¿De cuántos posibles? Han sido 3 de 3. Ok. O sea, porque son los pacientes que ya llegan específicamente para el tratamiento. Ok. Esto, porque se los comento, habitualmente no ocurre así. En un ensayo clínico, no todos los pacientes van a querer participar. ¿Por qué? Si es un ensayo clínico que está aleatorizado y además se aleatorizan con placebo, pues muchos de los participantes no van a querer, ¿no? A menos que ustedes les garanticen que les va a tocar el medicamento activo. Entonces, aquí ellos tenían 98 pacientes potencialmente elegibles y al final se quedan con 96. Esto en realidad no ocurre así, lo cual me hace pensar que tal vez no llevaron un registro de todos aquellos pacientes potencialmente participantes, porque no todos quieren participar. Si vemos, por ejemplo, el estudio de Sprint, vamos a ver al final con cuántos se quedan. Y por eso ese dato también llama la atención. Entonces, vean, este es el cuadro donde, Dulce, me imagino que a este te referías, que aquí algunas veces se van especificando por qué no se incluyó. Esa puede ser otra opción. Entonces, vean, en este estudio había 14,000 pacientes potencialmente elegibles. Al final, no aceptaron participar o no fueron elegibles por edad, porque no cumplían con el criterio establecido de presión sistólica, porque no tenían riesgo cardiovascular, porque no dieron su consentimiento o no completaron como esta etapa inicial de screening. Entonces, de 14,000, al final solo se quedaron con 9,000 participantes. Entonces, no es común que el 100% pueda participar en el estudio. Entonces, ese es un dato que por eso llama la atención. Ahora, una vez que ya ocurrió la inclusión de los participantes, también deben mostrarnos cómo es que se fueron, cuántos de ellos terminaron el estudio. Ahora, que una vez aquí nos describen cómo fue la dosis y la administración. Bueno, no se describe lo complicado que es la administración de favipiravir, y ambos medicamentos fueron o podían tener el tratamiento estándar. ¿En qué consiste el tratamiento estándar en el ABC de los pacientes con COVID? Hospitalizados con una enfermedad leve a moderada. Me parece que solo es como de soporte sintomático. Ok. Se les da anticoagulante, se les da algún esteroide.
Depende de la saturación, pero sí, se les llega a dar esteroide. ¿Ok? Eso es importante. ¿Y qué parte del diseño arquitectónico estaríamos evaluando al desglosar o al considerar el tratamiento estándar administrado? Las maniobras periféricas. Exacto. Y si no las evaluamos de igual manera en ambos grupos, bueno, pues estaríamos ante qué tipo de sesgo. ¿De ejecución? Ejecución, exacto. Y otra parte importante en cuanto a la calidad de las maniobras, no se describe si el tratamiento fue supervisado, si se verificó que el paciente se tomó el medicamento o simplemente se le dejaron las pastillas, se hizo conteo de las tabletas restantes. Entonces, no queda claro cómo es que se evaluó el apego al tratamiento. Ahora, quedaron 48 pacientes en cada grupo. Y después dice que del grupo que recibió favipiravir, al final solo quedaron 44 pacientes, de 48, 44. Y aquí solo se menciona que la razón por la que estos pacientes abandonaron el estudio fue para completar el tratamiento en otro hospital. ¿Qué opinan? ¿De qué nos puede hablar estas pérdidas? Que se produjeron solo en favipiravir. No hay pérdidas en cloroquina. ¿De qué nos puede estar hablando? De un probable sesgo de transferencia. Claro. De la intervención, pues a lo mejor por alguna razón inherente al medicamento, pues fueron los que salieron. No sé, si a mí me tocara con COVID tomar 9 tabletas o 6 tabletas cada 12 horas, pues seguramente sería un régimen complicado y no sé si estaría dispuesta a completarlo. Pero no queda claro, todo queda en suposiciones porque no sabemos qué pasó o por qué lo abandonaron. ¿Cuál fue la razón por la que prefirieron irse a otro hospital? Ahora, ¿qué opinan de los datos de las variables analizadas en el estado basal? ¿Son suficientes? ¿Qué variables se analizaron, Carlos? El índice de masa corporal, el peso, la altura, el sexo, VH, bueno, sí, VH, PFH, pruebas de función renal, TAC de tórax, radiografía y el cardiograma. Ok. ¿Qué opinas, Ana Karen, de estas variables evaluadas en el estado basal para hablar de un sesgo de susceptibilidad pronóstica? Pues no son los que yo quisiera ver, me faltan todos los datos clínicos del paciente para ver cómo evoluciona. Claro. ¿Qué datos te son importantes en el estado basal? Pues, por ejemplo, incluir alguna escala de síntomas o su principal síntoma, la saturación de oxígeno, pues cosas más objetivas relacionadas con que una infección leve pueda progresar a alguna infección grave, para eso poderlo relacionar con su objetivo primario. Esto es como nada más lo demográfico y lo de laboratorio, pero no está todo lo clínico. Por supuesto. ¿Y qué impacto tendría el no conocerlo? ¿Ustedes podrían transpolar estos resultados a su población con estos datos incluidos? No. No sabemos en qué condiciones llegaban. Asumimos que son pacientes con enfermedad leve y severa. Ya nos había dicho también Eduardo que son pacientes que no tienen comorbilidades, no comorbilidades graves, pero no sabemos, nunca nos dijeron a qué le llamaron enfermedad leve, no sabemos si había alteración de la conciencia, cómo estaba la frecuencia respiratoria, la saturación, si se aplicó alguna escala, cuáles eran los cambios que se observaban en la tomografía. Entonces, pues estas variables no son suficientes para hacer una estratificación pronóstica. Se evaluaron comorbilidades, pero ¿qué tipo de comorbilidades? Creo que esto viene en las tablas. Nunca nos dicen y no es igual
a lo mejor un paciente con sobrepeso, a un paciente que tiene alguna otra patología, diabetes, hipertensión, si estaban controlados o no. Entonces, no es suficiente. Bueno, después viene el tamaño de muestra que ya habíamos analizado. Y ahora vamos a pasar al análisis estadístico. ¿Quién lo quiere analizar? ¿No? ¿Nadie? Carlos, adelante. Bueno, dice que se estableció la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilkins. Te sacaron las variables continuas, hicieron como las medidas de resumen a través de medias, desviación estándar, mediana. Las categóricas, pues las expresaron con porcentajes. Creo que pues hasta ahora es parte de lo que hemos visto que está bien. De las pruebas que utilizaron para la distribución, ya. O sea, usaron T de Student o T de Mann-Whitney, dependiendo si eran variables de distribución normal o no normal, que eso también está bien. Chi cuadrada para las variables categóricas. Y como fueran menos de 5, una exacta de Fisher. Creo que también es la adecuada. Y utilizaron un análisis de regresión, usaron una regresión logística univariable para evaluar los efectos, los factores de riesgo de mortalidad de los grupos. Y pues ocuparon valores de P de menos de 0.05 para la significancia estadística. Ok. Daniel. Creo así a ojo de buen cubero que todo está en orden. Ok, bien, Carlos. Daniel. Aquí el test de Shapiro-Wilkins es para menos de 30 participantes. Debieron haber utilizado Kolmogorov. Exacto. ¿Cómo se escribe? Se escribe Shapiro-Wilkins. Bueno, tampoco se escribe así, pero... Ok, bueno, está ahí mal escrito. Se entiende, ¿no? Ajá, ahí es su falta de ortografía. Pero sí, como dice Daniel, debieron utilizar la prueba de Kolmogorov. Y hablan de una regresión logística univariada binaria, que no sé qué sea eso. Según yo es multivariada, ¿no? Ok, la regresión logística univariada quiere decir que hicieron un modelo de regresión y solo muestran el OR para cada variable. Es decir, meten al modelo a lo mejor favipiravir y cloroquina, uno queda como referencia y se muestra el OR para una categoría. Si quieren evaluar edad, es decir, cada OR está evaluado por separado. No se evalúan todos en un mismo momento. Y ahí está el siguiente error, justo el que acaba de decir Daniel. Es un ensayo clínico, está aleatorizado, se supone que los grupos quedaron, o esperaríamos que si la aleatorización fue adecuada, los grupos quedaron bien balanceados. Entonces, si utilizamos un modelo de regresión logística, lo queremos porque nos permite hacer un modelo multivariado, no porque queremos un modelo univariado. Si queremos un modelo de regresión o un modelo multivariado, bueno, pues metemos muchas variables, o las variables que alcancen para el tamaño de muestra. Entonces, sí metemos el tratamiento, pero también evaluamos la edad, evaluamos algún marcador inflamatorio, algún dato clínico importante, pero consideramos varios, no solo uno. Si ellos querían hacer uno univariado, esta es la medida de asociación correcta, OR, para un ensayo clínico. El riesgo relativo. Esa sería la medida de asociación correcta, riesgo relativo con intervalo de confianza. ¿Por qué? Por el desenlace. El desenlace y es dicotómico, pero además es un estudio que es longitudinal. Entonces, en estudios que son longitudinales, esta es la medida correcta. Y si alguien usa regresión logística, sería como modelo múltiple, como modelo multivariado, no
como un modelo sin ajuste. Entonces lo van a encontrar como sin ajuste o univariado cuando solo se evalúe el efecto de una variable a la vez. Entonces, pues esto tiene que considerarse en sus diferentes proyectos. Eduardo, adelante. Sí, una pregunta, Ivonne, en cuanto a esto de la regresión logística. Por ejemplo, si tienes estas variables que evalúas una por una, que lo haces con la chi cuadrada y sacando el riesgo, y te van dando, supón tú, 5 variables te salen significativas, sí te dan un riesgo relativo considerable, pero a la hora que lo metes en el modelo solamente hay una. ¿Cómo interpretas esos resultados? ¿Pierde validez lo que encontraste con la chi cuadrada al meterlo a una regresión logística? O sea, es como en el póker, regresión logística mata chi cuadrada y riesgo. Así debe ser el análisis, ¿no? Primero tiene que ser o por chi cuadrada o por OR sin ajuste. Esto nos da una tendencia, pero al final el modelo multivariado sí tiene más peso porque al final es la combinación. Entonces podría ser que ustedes encuentren que al inicio, bueno, en el modelo sin ajuste, el fármaco tiene efecto, pero cuando lo combinan, pues resulta que no era el medicamento, que era las comorbilidades o la edad, y tal vez el medicamento se otorgó a pacientes de mayor edad y con mayor grado de comorbilidades. Entonces, al final, eso es lo que hace que se pierda la significancia en el tratamiento, que el tratamiento estaba o que estaba influenciado por la edad y las comorbilidades. Entonces, eso es al final lo que nos quedaría, el modelo multivariado. Eso es al final lo que ustedes tendrían que mostrar. Pues no era el efecto, no era el fármaco. Al final era la edad y las comorbilidades, que quizá lo que ocurrió fue que el medicamento fue otorgado a pacientes que tenían mayor edad y mayor riesgo de comorbilidades. Pero no se pierde de ninguna manera la utilidad del estudio. Ustedes pueden ser tan claros y mostrar las cosas así como son, o al final, mañosamente, elegir la combinación en el multivariado que haga que al final sus resultados sean significativos. Entonces, solo debemos prestar atención en la combinación de las variables que se están evaluando y qué quieren decir esos resultados. Tratar de encontrarle explicación a por qué se perdió la significancia estadística. ¿Vale? Gracias, gracias. Ahora, vamos a pasar a los resultados. Bueno, primero aquí está su esquema de la inclusión. Entonces, bueno, ya quedamos aquí que seguramente les faltó incluir a muchos pacientes que no aceptaron participar o que tenían alguna condición, como ya lo había mencionado Dulce, dentro de los criterios de selección que estaban presentes y que hacían que no fueran elegibles. Pues al final, 44, 48, y bueno, esto nos puede hablar de un sesgo de transferencia. Ahora, vamos a las tablas de resultados. ¿De qué nos está hablando esta primera tabla? Son características basales, clínicas y de laboratorio de los grupos de estudio. ¿Qué se está contrastando y de qué nos habla este cuadro? Se contrasta el tratamiento de cloroquina con una N de 48 pacientes y el tratamiento de favipiravir con una N de 44 pacientes. Ok. Ponen ahí el valor de P para cada uno de las características y no tenemos ninguna P con significancia estadística, ¿no? Ok. Eso de manera inicial. Y la otra me parece que pues me parece que están como homogéneos los grupos. Okay. En cuanto a la edad, dice que los pacientes
más o menos tuvieron entre 36 años más menos 17 en los pacientes con cloroquina y 34 años más menos 15 años en los pacientes con favipiravir. Ok. Y la hemoglobina es similar, los leucocitos también, el conteo de plaquetas también, aparentemente ninguno con trombocitopenia. El CPR, que es la PCR, los niveles de PCR parecen ser un poco más altos en los pacientes que usaron favipiravir. Y los niveles de ferritina igual son similares, el dímero D también es similar, ALT y AST, que son las pruebas de función hepática, son similares. Y en cuanto a la creatinina, el 0.97 para el grupo de cloroquina y 1.4 más menos 1 en el grupo de favipiravir. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en cada grupo? 25 y 20 respectivamente de hombres y de mujeres 23 y 24. Ok, perfecto, Dulce, muchas gracias. Vamos con Fabián, después Efraín y después Daniel. Entonces, Fabián, adelante. Aquí lo que nos muestran con la tabla en realidad es la eficacia de la aleatorización. O sea, si la aleatorización es adecuada, los grupos deben ser homogéneos. Y ¿cómo nos demuestran eso? Pues al considerar las características basales con las que nos presentan, no debería de haber ningún grupo que tenga una diferencia con respecto al otro, ¿no? Y por eso comparan varias características. Y la manera de tratar de mostrar que no son diferentes estadísticamente significativo es con las pruebas que se hacen al lado y por eso está la P. Okay. Entonces, aunque hay diferencia, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La cuenta de leucocitos de 5.6 en el grupo del placebo, por decirlo así, y 6.58 en favipiravir. Aunque sí hay una diferencia numérica, estadísticamente no es significativa y no deberíamos de considerar que sean diferentes. Entonces, así es el ejemplo con todos los demás. Ok, perfecto. Efraín. A mí me llama la atención que en todas las medidas ponen la media, la desviación estándar y la mediana abajo, sin que, pues, bueno, sabiendo ya nosotros que la mediana se ocupa para los de distribución no normal y cuando se ocupa mediana se ocupa el rango intercuartílico como medida de desviación. Y pues si ponen mediana en todas estamos atribuyendo que todos tienen una desviación normal y pues dudo que todas las medidas tengan una desviación normal, pues porque no todas son medidas pues biológicas, por así llamarlo. Exacto. Ajá. ¿Y cuál es uno de los criterios de normalidad? ¿Qué pasa con la media y la mediana? Pues que la mediana debe de quedar dentro de la media. O incluirse en el intervalo de confianza de la media. Perdón, en el intervalo de confianza, claro. Entonces deberían ser muy parecidas y aquí para edad la media es de 34 y la mediana es de 29. Entonces ahí pareciera que tiene más libre distribución. Daniel, adelante. Tampoco ponen qué pruebas utilizaron, o sea, lo mencionan en la metodología, pero debieron haber puesto cuál fue para cuál y pues sí, ponen ahí desviación estándar en todos y no ponen rangos intercuartílicos y claramente ahí se ven por lo menos varias variables que no son de distribución normal. Claro. Bien. Estos Dímero son... D, por ejemplo. Dímero D. Aquí no coinciden, ¿no? No sabemos si fue un dedazo o no. 67 y la mediana es de 1. 61 y 5. Siempre cuando... Y el dímero D tiene valores negativos, ¿no? 67 más menos 200. Por y supuesto. 61 más menos 171. Entonces, podríamos asumir nosotros que esa variable de dímero D tiene libre distribución y que ahí utilizaron una prueba U. Pero no tendríamos por qué hacer estas suposiciones. Ellos debieron de escribirlo en la parte de abajo y dado que todo está con media y mediana, pues pudieron utilizar cualquiera de las dos pruebas para contrastar o para sacar este valor de P. Entonces, no sabemos qué prueba fue la que utilizaron. Cuando estamos haciendo un artículo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, todos los números
que encontremos en la descripción de resultados, una sugerencia es que ustedes los vayan resaltando y que esto para verificar que no haya errores y que ustedes puedan cotejar si es que de pronto ahí se les fue, como aquí, un dedazo en dímero D y de pronto estos resultados no coinciden. Entonces los números los seleccionan y posteriormente los cotejan. Entonces esta parte no queda clara. Pareciera que no hay un sesgo de susceptibilidad pronóstica, pareciera, pero pues ya lo había dicho Ana Karen hace rato, faltan las variables más importantes clínicas y ahí no sabemos cómo se comportaron. Ahora, otro aspecto que es importante, sus criterios de inclusión eran pacientes de 18 a 80 años y si vemos la mediana son 34 años y 29. Es una población muy joven que tiene un muy buen pronóstico y esto va de la mano con el sesgo de selección del que nos hablaba Eduardo casi al inicio de la clase. ¿El ensamble de esta población es adecuado o inadecuado? Pues es inadecuado, no representa a todos los que queremos incluir. Por supuesto. Y por eso encontraron una incidencia tan baja de ventilación mecánica y de mortalidad por la población incluida. Entonces, si bien ellos eligieron de 18 a 80, pues la población es predominantemente joven, sin comorbilidades. Entonces, si ustedes quisieran traspolar estos resultados a su población, pues tendrían que considerar si un paciente de 80 años y uno de 60 se va a comportar de la misma manera y si los fármacos tendrían la misma seguridad en ese grupo de edad. ¿Quién levantó la mano? Alguien había levantado la mano y ya no la veo. Perdón, yo es que era eso, ¿no? O sea, la verdad es que escogieron una población en la que el evento de interés era muy poco frecuente y no iban a poder pues, ver nada. Entonces, el hecho de que sea negativo el estudio, porque digo, finalmente en la mortalidad no hay diferencia, puede ser porque la población no era la población para evaluar eso. Entonces, a lo mejor el medicamento sí funciona, pero no lo vamos a saber con esta población. No en esta población. Y es aquí donde entra la utilidad de hacer un análisis estratificado. Entonces, en general, en esta población se comporta así. Pero, ¿qué pasa si ahora analizáramos el efecto del medicamento en diferentes condiciones, en diferentes edades? Pues a lo mejor ahí tendría resultados distintos. Sin embargo, bueno, pues no lo podemos hacer en ese estudio. Ahora, vamos a ver esta tabla 2. ¿Qué opinan de esta tabla 2? ¿Qué nos está mostrando? Los desenlaces. Los desenlaces clínicos. Ok. ¿Cuál es el primero que ellos muestran? Y que otra vez a mí me confunde, porque soy muy TOC y de pronto, pues para mi cerebrito todo tiene que estar acomodado o de pronto es un caos. Entonces, esto podría ser un claro ejemplo de déficit de atención del investigador. La primer variable que ellos colocan es estancia intrahospitalaria. Lo pusieron en su conclusión, pero todo el artículo nos encamina a considerar que ventilación mecánica y mortalidad son los desenlaces de interés. Y aquí otra vez, pues nos sacan de contexto y duración de estancia intrahospitalaria, pues en realidad es un reflejo de algo más, es un desenlace clínicamente importante o es un desenlace subrogado. Pues debería ser subrogado. 4 días. Son 4 días en una población que es joven, pero pues este no era el desenlace principal. Fabián. Y además, como en varias cosas, ¿no? Una cosa son los desenlaces, pues como secundarios, y otra cosa son las toxicidades de los medicamentos. Entonces, lo meten en una misma tabla y no permite como que de repente me confundo y no sé si es la evolución de la enfermedad o las toxicidades. Digo, sí tiene por ahí side effects, pero digo, ¿por qué en la misma tabla, no? Por supuesto. Los eventos adversos se colocan en una tabla diferente,
No nos han mostrado tantas tablas como para no tener espacio para una más. Entonces, bueno, otra vez. Después, ventilación mecánica. 8.3 contra 0%. Diferencia que no es significativa. Saturación. Aquí está la saturación, Ana Karen. ¿Cómo la midieron? Sí, como que aquí describen cosas que no describen en su metodología, ¿no? Y cómo la Por midieron, supuesto. no sé cómo la midieron, no ponen cómo la midieron. Y por supuesto, aquí nos están hablando de la saturación final, pero no sabemos cómo estaba la inicial. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente progresó o no, empeoró o no, si no nos dan el punto de comparación? Además, qué curioso que ellos desglosan sus categorías de saturación de oxígeno. 2 de ellas es una oxigenación normal, digo, para mí por arriba de 90, ¿no? Y aquí de 95 a 100, de 90 a 95. Y ya después es menos de 90. Así es. Por supuesto. Hay que prestar atención en estos detalles que parecieran no tener mayor importancia, pero sí la tienen. Ahora, la mortalidad está aquí. En tercer lugar, después de la saturación, cuando saturación no había aparecido. Y después eventos adversos. ¿Hay algo que llame la atención de los eventos adversos? Vean cómo elevación de las enzimas hepáticas 2.1 contra 6.8. Esta diferencia en eventos adversos es mayor que la diferencia de ventilación mecánica, que es 1.9%. Entonces, por eso es tan importante. Ellos excluyeron pacientes con falla hepática, que no sabemos qué es hasta el momento falla hepática. Pero este es un evento adverso, no se menciona, no le dan mayor atención, mayor importancia a estos eventos adversos e hiperuricemia. Entonces, esto dentro de los eventos adversos reportados de favipiravir en otros estudios está hiperuricemia, entonces el medicamento tampoco se puede utilizar en pacientes que tienen gota. Ellos no lo tomaron en cuenta y bueno, aquí se están observando estas diferencias. Ahora, ¿recuerdan que ellos nos mostraron o nos hablaban de un modelo de regresión? Sí. Ok. No está en cuadro, está descrito y vamos a ver si esta información es suficiente. Entonces, ¿para qué hicieron el modelo de regresión? Para evaluar mortalidad. ¿Y qué encontraron? Que la edad del paciente y la proteína C reactiva son factores asociados con la mortalidad. ¿Esto se lo plantearon como objetivos? No, es un tropiezo con algo. Ok, entonces, al final ya no sabemos si fue univariado, si fue multivariado, y bueno, pues al final terminan diciendo que este medicamento no se asoció que el uso de favipiravir no tuvo efecto en la mortalidad. ¿Qué opinan? Y bueno, vámonos a su conclusión. Esa es la conclusión, ¿no? Ahí está. Y no hay medidas de relevancia clínica, ¿no? No. Ok. ¿Qué opinan de este artículo? ¿Aprendieron algo de este artículo? No. O bueno, que no tiene suficiente poder. Ok. O validez para... ¿Cómo no hacer un artículo? Ajá. Claro, son al final errores que uno tiene que evitar, porque siempre es más fácil encontrar el error en el proyecto ajeno que en el propio. Nancy. Yo sí aprendí mucho de este artículo, porque, ¿sabes qué? O sea, lo leí y la verdad es que no noté muchas cosas que ahorita se están discutiendo, sino hasta el final. En la tabla final fue cuando dije, algo está mal, justo porque bueno, con decirte que ni siquiera me di cuenta que no estaba la regresión en una tabla, pero
cuando vi la última tabla dije, algo no está bien, porque dicen, no, pues se quedan menos días, se murieron menos, uno menos, ¿no? O sea, como que hacen esto. Pero ya cuando lo vi y empecé a ver los eventos adversos, dije, bueno, los días, la diferencia de días de estancia hospitalaria, pues no son tantos, y aunque a veces uno piensa, pues es mejor que ya se vaya, que pase más tiempo y el hospital y las infecciones nosocomiales y eso, o sea, pensé, pues mejor que se quede más días el paciente y no que desarrolle estos efectos adversos, ¿no? Cuando empecé a ver que los efectos adversos eran mayores, que la diferencia era mayor a la que estaban mostrando en los beneficios, o sea, sí me hizo ahí ruido de decir, bueno, ¿qué prefiero, no? O sea, ¿a costa de qué vamos a darle este medicamento al paciente? Entonces, realmente fue lo que me hizo como regresarme y ver un poquito más a detalle qué es lo que estaba pasando o qué es lo que nos estaban diciendo en el artículo. Creo que aprendí mucho de este artículo, no en cuanto al tema, por supuesto, no en cuanto al tema que están planteando, pero sí aprendí mucho en cuanto a esta parte. A mí me pasa mucho que decías hace rato, ¿no? Que asumo las cosas. O sea, es algo que me pasa muchísimo de decir, bueno, me di cuenta, por ejemplo, de esto, menciona la media, la desviación estándar y la mediana, y entonces lo primero que dije fue, ¿y esto qué? Pero ya después como que asumo, como que digo, pues esto no es esta no tiene una distribución normal, entonces pues aquí tengo la media, ¿no? Y entonces una distribución libre. Y esta parte donde tú dices, no tendríamos que estar asumiendo, yo lo hago mucho. Entonces, como que básicamente voy descifrando el artículo y creo que es un error muy grande porque entonces empiezo a asumir cosas que no están claramente escritas y que pues yo misma empiezo a hacer un nuevo artículo o empiezo a sacar nuevas conclusiones de cosas que finalmente no tengo los datos, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza que a mí me deja, no empezar a descifrar el artículo, no empezar a asumir cosas e irme directamente sobre lo que está escrito. Así es, Nancy. Y al final no somos expertos, probablemente ninguno de nosotros en COVID. Bueno, y quién sabe cuál sea la definición de experto. No estamos adentrados tal vez en el manejo de estos términos, estos pacientes, nos costaba hasta trabajo leerlo. Entonces, pero sí nos da información sobre cosas que podríamos evitar, cosas que mejorar en nuestros proyectos. Eduardo. Sí, nada más, bueno, tiene muchas fallas metodológicas el estudio, pero lo interesante es la revisión de pares. O sea, a final de cuentas, el ejercicio que acabamos de hacer es una revisión de pares, cuando te invitan a revisar un artículo. Y pues aunque tiene un factor de impacto chiquito la revista, 2.5 lo acabo de ver, pues debe tener un proceso de revisión de pares que algo debió haber notado, ¿no? Entonces eso habla un poco de cómo, aunque esté publicado en buenas revistas, no puede estar mal hecho, ¿no? Por supuesto. Bien, Eduardo. Ajá. Adelante, Dulce. Sí, yo quiero comentar algo, Ivonne. Tengo un maestro infectólogo y un microbiólogo que dicen que se abre paso a estos estudios aun cuando no están bien hechos, porque en el sentido común de los infectólogos, el mecanismo de acción del favipiravir y de todos estos medicamentos, pues sería como la panacea encontrar que un antiviral funcionara. Claro. Ese es uno. Por eso es que yo creo que en su justificación hablan tanto del mecanismo de acción, porque es como que la razón de los microbiólogos para estudiarlo, ¿no? Su sentido común de encontrar algún antiviral. Y luego la otra cosa de por qué los días de estancia hospitalaria o por qué se publicaría esto es porque el tema de pandemia ha traído muchos costos, tanto a nivel privado como a nivel de salud pública. Entonces, reducir 4 días de estancia hospitalaria, pues definitivamente sí beneficiaría a nivel de la productividad.
no solo porque gastan menos en hospital, sino porque se podrían incorporar a sus actividades laborales. Claro. Ahorita, por ejemplo, nos está pasando que si te da COVID, o si hay gente que tiene COVID y no quiere decir que tiene COVID porque pues dejan de pagarle los 14, 10 días o los días que se tengan que ir, ¿no? Y de hecho yo creo que por eso la CDC apenas lanzó el comunicado de que con 5 días que estén aislados es suficiente, pues porque se necesita mover económicamente el mundo. Entonces sí, tiene muchos errores, como ahorita lo vimos contigo, la verdad es que yo tampoco no me había dado cuenta de todos, me pasó como Nancy, pero se entiende por qué salen a publicarse, ¿no? Porque están buscando tratar de amortiguar los efectos de la pandemia. Claro. Lo único aquí que faltaría es algo que ya dijo Efraín y que fue muy interesante. Si ningún otro antiviral ha mostrado efecto, porque este sí. ¿Qué faltó? Faltó ahí mencionarle por qué Favipiravir. ¿Qué hace este diferente a los otros? Eso es lo que yo hubiera considerado. Pues no, la pandemia nos agarró con las manos cruzadas, nos cambió todo en un instante y pues teníamos que hacer algo, por supuesto. Pero esto pues nos lleva a replantearnos muchas cosas y sobre todo pues requerimos un montón de ejercicios como este para irlo llevando a la práctica. Probablemente si ustedes escucharan de la primera clase a esta clase, pues hay un montón de cosas que han ido identificando y otras más que iremos trabajando poco a poco, pero este es el sentido y el poder hacerlo entre todos. Cada uno va teniendo una mirada diferente y un punto de vista diferente. Ana Karen, por favor. Nada más brevemente, mi comentario va como en relación a lo que comentaba Eduardo. Yo creo que hay mucha deficiencia pues en el equipo de editores de la revista, porque digo, está bien que tengamos estudios negativos de los cuales aprendemos, pero sí me parece que es un estudio que tiene muchas deficiencias para haber sido publicado y que antes de la publicación se tuvieron que haber corregido muchas cosas. Por supuesto, Ana Karen. Acuérdense que es una responsabilidad compartida, desde la persona que lo escribió, los colaboradores que también revisaron, el comité de investigación, el editor, los evaluadores, porque hay revisión por pares. Entonces, pues siempre es una responsabilidad compartida y una vez que el artículo es publicado, cualquiera, siempre hay cartas al editor donde nosotros también como lectores, pues podemos hacer estos comentarios. Ahora, esto que hicimos hoy es lo que vamos a seguir haciendo las siguientes clases. Vamos, claro, a incorporar la parte de estadística. El siguiente artículo que les dejé es uno que evalúa, ya sabemos ahorita que hidroxicloroquina y acitromicina no funciona, pero ese es uno de los primeros artículos que salieron en Francia donde se evalúan esos dos medicamentos. ¿Cuál va a ser su tarea? Que hagan 2 diapositivas. Una, diseño arquitectónico con todos los componentes que se identifican. Y diapositiva 2, ¿cuáles son los sesgos que ustedes encuentran? Ese artículo que les compartí, que ya está en el Classroom y también en el chat, tiene algo bonito que son claros y muestran todos los datos de los pacientes. Eso me permitió poder hacer una base de datos. Entonces, en la primera parte de la clase, lo que vamos a hacer es hacer este análisis del artículo y en la segunda parte de la clase